Hola, esperamos y se encuentren bien. Somos el grupo 4 del Laboratorio de Química General. A continuación, vamos a presentar lo realizado en laboratorio. Mi grupo está conformado por Eduard Ferney Arroyo Chingua, Carlos Andrés Román Mora y mi persona, Paola Jimena Pincho Yandún. Somos de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, del Laboratorio de Química General. Como contenido tenemos, primero, mediciones de peso y volumen, calibración de un matraz volumétrico. Como segundo, separación de mezclas. Y por último, solubilidad. Empezamos con el primer laboratorio, que es mediciones de peso y volumen, calibración de un matraz volumétrico. A continuación, se hablará sobre lo realizado en el Laboratorio de Química General con el fin de identificar los instrumentos correspondientes para medir volúmenes y peso y poder llegar a la medida deseada. Cuando se hace este proceso, hay que tener en cuenta las diferencias que existen entre los términos exactitud y precisión. Hola, mi nombre es Eduard Ferney Arroyo y a continuación voy a socializar algunos conceptos como la precisión, la exactitud y el error, algunas recomendaciones y normas de seguridad. Bueno, es importante tener en cuenta que la precisión y la exactitud no son lo mismo. Una medición puede ser precisa pero no exacta. Por ejemplo, si los resultados son consistentes pero no se acercan al valor verdadero. O exacta, pero no precisa. Por ejemplo, si se obtienen resultados cercanos al valor verdadero, en la práctica se busca pues obtener mediciones que sean tanto precisas como exactas para lograr resultados confiables y precisos. En la primera imagen observamos baja precisión y baja exactitud, ya que los puntos están dispersos y se encuentran lejos del punto clave. En, En la segunda imagen encontramos baja precisión y alta exactitud. Los puntos están dispersos y alta exactitud porque un punto se encuentra en el punto clave. En la tercera imagen encontramos precisión y exactitud, y ya que se encuentran en el punto clave y los puntos están juntos. Y por último encontramos alta precisión pero baja exactitud, ya que no están en el punto clave o están lejos del punto clave. Normas de seguridad. El estudiante antes de entrar al laboratorio se debe preparar con los elementos de seguridad, la cual consiste en vestimenta apropiada para evitar cualquier contacto con la piel. Su delantal, utilizar guantes siempre que se maneje productos corrosivos o tóxicos, gafas y cubrebocas. También tener en cuenta que la manipulación de las sustancias químicas debe hacerse de forma cuidadosa y propicia, evitando cualquier derrame o exposición a las sustancias del laboratorio, que pueden ser tóxicas. Materiales y métodos. Bueno, yo soy Carlos Román. En el laboratorio se va a tomar mediciones de peso y volumen, con el fin de saber utilizar los instrumentos de medición adecuada. Los materiales a usar son la probeta, que es un instrumento que se utiliza para medir volúmenes de líquidos con menos precisión que una pipeta o una bureta. Se utiliza normalmente en el laboratorio pues para medir volúmenes aproximados de líquidos. Lo que vamos a hacer con la probeta es, vamos a medir 18 mililitros de agua. A primera instancia se llenó la probeta con el beaker y en el menisco pues quedó en toda la línea de medida, que son 18 milímetros. El otro instrumento que vamos a tomar es la bureta y son instrumentos que se utilizan para medir volúmenes de líquidos con gran precisión. Pues se utiliza habitualmente en titulaciones pues, para medir la cantidad exacta de una solución, que se va a utilizar, que se le va a agregar otra sustancia. Y con esta bureta lo que vamos a hacer es medir 17.13 mililitros de agua, se va a hacer y se llena desde la parte superior con un recipiente. Y en la válvula pues vamos a verificar que no queden burbujas para que la medida sea exacta y precisa. Ahorita tomamos lo que es la pipeta graduada.
De una vez, bueno, si la pipeta graduada, lo que vamos a hacer es que se va a utilizar pues para medir volúmenes aproximados. Y con esto vamos a medir 2.5 mililitros de agua. Es como la mejor opción y nos da una mejor precisión. La vamos a sumergir en un envase lleno de agua y tomamos la medida con el menisco justo en la línea de medida. Y la pipeta dorada nos va a dar mediciones exactas. Y tomamos este instrumento para medir con exactitud 5 mililitros y no se lo va a encontrar en intervalos de graduación. Bueno, mm, se tomó otras medidas de 0.18 milímetros y 6.25 milímetros con pipetas graduadas. En el mismo procedimiento explicado anteriormente, solo con diferentes medidas, los métodos fueron diferentes según el instrumento que se eligió para tener un resultado exacto y preciso, según la necesidad de hallar la medida. Y bueno, a continuación tenemos la tabla número 1 con el registro de datos y resultados de la medición del volumen. El registro de los diferentes datos tomados se hicieron primero identificando todos los equipos de medición de volumen, identificando su capacidad y graduación, como lo podemos ver en esta tabla, que al final de realizar todas estas medidas e identificar su intervalo de graduación y capacidad, al final se hizo la suma total del volumen, que fue 49.48 mililitros. Y posteriormente, haciendo las mediciones experimentales, se obtuvo un volumen de 40.5 mililitros. En cuanto hay una diferencia, la cual pues puede estar asociada, uno por el mecanismo de vaciado o llenado, o que se haya quedado adherido al material, que es el que puede generar desperdicio de la muestra. Otro sería una mala medición en los sistemas de medición del menisco, en cada uno de los equipos utilizados, o una mala lectura en la medida correspondiente de la probeta. A continuación tenemos la medición de peso. En la tabla número 2 tenemos el registro de datos y de resultados. El registro de los diferentes datos tomados en la tabla número 2, en la cual se identificó que el peso mínimo asociado fue de 0.01 gramos para la balanza mecánica y 0.01 gramos para la balanza electrónica. Pues de esta manera se identificó que la balanza electrónica presentaba un mayor rango de sensibilidad, la cual pues es de más o menos 0.01 gramos, en comparación a la balanza mecánica, que es de más o menos 0.1 gramos. Por otra parte, el peso máximo asociado a cada una de ellas fue de 2.610 para la balanza mecánica y de 1.020 gramos para la balanza electrónica, en la cual se identifica que la balanza electrónica presenta mayor exactitud. Y como podemos ver, pues en la tabla tenemos el peso que se realizó respectivo a las medidas pedidas en cuanto a la pesa mecánica y la electrónica, por lo que se identifica un mayor grado de sensibilidad en la pesa electrónica, que es de un grado de intervalo de 0,01, permitiendo tener un valor con mayor exactitud respecto a la mecánica. En esta tabla tenemos la calibración del matraz volumétrico y tenemos los resultados que se obtuvieron. Dice que en la cual, bueno, se pudo identificar la precisión asociada en la toma de datos. Con base a los resultados, pues se encontró que el peso del agua es de 50 gramos. Y por esto se procedió a determinar el volumen experimental con ayuda de la ecuación número 1 que estamos viendo en pantalla, con el peso del agua y la densidad, y a una temperatura de 27 grados centígrados. Y por último, se evaluó el error experimental con la ecuación número 2, dándonos como resultado como error 0.34%. O sea que se puede concluir
que está dentro de un rango aceptable, ya que es menor al 1% y presenta buena exactitud. En el cuestionario hay ciertas preguntas y la primera es que explique dos posibles causas de errores en la calibración del matraz volumétrico. Una de las causas puede ser que haya pérdida de agua en el trasvase. Otra causa es que ocurra un cambio en la temperatura ambiente del laboratorio como para producir cambios de repente. La segunda, ¿por qué no se debe medir volúmenes en vasos de precipitación y el emergers? Bueno, en este caso no se puede medir porque es que estos instrumentos no se encuentran calibrados y ahorita por su forma tampoco no se recomienda para hacer mediciones exactas de... ¿Cómo se puede medir la densidad de un sólido irregular? Para medir la densidad de un sólido irregular se puede utilizar el método de desplazamiento de líquidos, o también llamado el método de Arquímedes, que consiste en pesar el sólido de una balanza y anotar un peso en gramos. Luego llenar el recipiente con agua hasta la mitad y medir su volumen. Medir el volumen de agua, colocar el sólido irregular en el recipiente con agua cuidando de que no quede aire atrapado en el interior. Medir el volumen del agua que ha sido desplazado por el sólido irregular. Para esto también se utiliza la fórmula de densidad es igual a peso de sólido sobre volumen de líquido desplazado. Bueno, como última pregunta tenemos, en la práctica usamos el agua para medir el volumen de un matraz. ¿Se podría utilizar cualquier otro líquido para este proceso? Bueno, sí se podría utilizar, pero dependiendo de estas características. Se tendría que tener en cuenta su densidad y la temperatura en que se encuentra. Ahora pasamos al siguiente informe, que es la separación de mezclas. Los métodos de separación de mezclas permiten separar y purificar sustancias para su análisis, lo que ha llevado a importantes descubrimientos científicos. Las sustancias en una mezcla se llaman componentes y pueden ser separados por métodos que no involucran reacciones químicas. Las técnicas de separación incluyen la cromatografía, la electroforesis, la espectrometría y la titulación, y entre otros. La elección de la técnica depende de la complejidad y el estado de la muestra, y es importante considerar las limitaciones y posibles errores en el proceso de medición. En el marco teórico debemos de tener algunos conceptos claros en la práctica, y es el punto es la presión de vapor. La presión de vapor viene siendo lo que es la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado a una temperatura determinada. El punto de ebullición viene siendo cuando una sustancia, bueno, la ebullición viene siendo de una sustancia, es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión que rodea al líquido y se transforma en vapor. Y el punto de fusión es de una sustancia, es la temperatura a la que cambia de estado sólido a estado líquido. Empezamos con el método de la filtración, que es una técnica de separación que se utiliza para separar un sólido insoluble en un líquido o un gas. La técnica de filtración implica el uso de filtros que permiten el paso del líquido o gas, pero retiene los sólidos. Y el método de la decantación. La decantación es una técnica de separación que utiliza para separar los líquidos insolubles con diferentes densidades, o un líquido y un sólido suspendido en él. La técnica de decantación implica el uso de la gravedad para separar las fases de la mezcla. Bueno, aquí tenemos la separación por evaporación. Ese procedimiento dice que de evaporación consiste en separar los componentes más volátiles, exponiendo una gran superficie de la mezcla. El aplicar calor y una corriente de aire seco acelera este proceso. Por otro lado, tenemos la destilación, que consiste en separar los componentes de las mezclas basándose en las diferencias de los puntos de ebullición y de dichos componentes.
Y como cromatografía es una separación de colores. O sea, de un inicio tenemos un pigmento y al pasar el tiempo o dentro de 60 minutos tenemos los diferentes colores que podemos ver en la imagen, que empezaría con clorofila, clorofila B, clorofila A, saxtrofila y carotenos. Aquí en los materiales que vamos a utilizar para realizar la práctica, bueno, que se utilizaron en la práctica de separación de mezcla fueron una bureta de 100 mililitros, vaso de precipitado de 100 mililitros, vaso de precipitado de 50 mililitros, un embudo de filtración, un papel filtro, embudo de separación, también con un soporte universal con aro, una pipeta graduada, aceite mineral. Y también se utilizó por ahí otros como arcilla, arena y cobre al 20%. Una solución de cobre, de sulfato de cobre al 20%. Bueno, en los métodos, primero pues vamos a hacer el primer método, que hicimos el primer método, el método A. Se realizó el proceso de filtración de una solución de sulfato de cobre al 20%, lo, colocándolo pues en un vaso de precipitado. Y el siguiente método, en este método B se midió 50 mililitros de agua colocándolo en un vaso de precipitado agregando una cantidad de arcilla, agitándolo hasta que el aspecto de ella sea homogéneo. Luego se pasa a un vaso de precipitado para filtrar y se pudo observar que sí funcionó. Bueno, aquí hay dos métodos. Uno que se hizo con arcilla y el otro que se ve aquí en la gráfica, que es como sería el método C, que se dice que también se midió otra vez 50 mililitros de agua colocando en un vaso de precipitado, agregando arena. Esa vez se agregó arena y se agitó. Y pues, ya pasamos al otro método. El embudo de separación se adicionó 5 ml de aceite mineral y 10 ml de agua. Se agitó el embudo por 1 minuto y después se observa que el agua se puso turbia por el aceite, ya que se dispersan todas sus partículas. Al dejar en reposo se observa que al final todas sus partículas se volvieron a unir, quedando arriba. El agua y el aceite no se mezclan cuando se mezclan diversos líquidos. Lo que tiene menor densidad tiende a ponerse encima de otra mayor densidad. Por tanto, en este experimento podemos ver cómo el aceite es menor denso que el agua y por lo tanto quedó arriba el agua y esta mezcla se llama la emulsión, siendo el agua más densa. Bueno, como a continuación se hizo una extracción de pigmento de una planta. Se realizó separación de colores, que fueron los carotenos, xantofilo y clorofila. Junto con el etanol, con ayuda de la maceración, procedimos a hacer decantación para separar los residuos restantes. Y luego se filtró la sustancia, quedando mucho más pura, como lo podemos ver en la imagen. Seguido a esto, se tomó una muestra de extracto en 2 placas. Una placa se depositó en un recipiente que contenía cloroformo, acetona, que son elementos apolares. Esta la podemos encontrar en la imagen que está en el medio, que después de unos minutos se podía observar puntos de pigmentación de colores, como lo vemos en la placa número 3. El centrifugado. En este caso se tomó una muestra que contenía arcilla filtrada y sulfato de cobre, colocando un equipo centrífugo en el cual es otro método de separación. Y eso va a ejercer una fuerza centrífuga, ¿no? La centrifugación es un método para separar sustancias sólidas o líquidas de distintas densidades en una mezcla, siempre y cuando pues, las primeras sean insolubles, empleando para ello fuerza giratoria o fuerza centrífuga. Y el resultado pues, fue que al final se pudo observar que en el tubo de ensayo pues, la arena
se concentró en un lado y el sulfato de cobre no hubo ningún, o sea, y el sulfato de cobre no tuvo cambio, ya que pues esta sí es una mezcla homogénea y en el caso de la arena no. Y eso no es y ese no sería el método pues para separar este tipo de mezcla. Cuestionario. O sea, qué tendría que hacer si usted quisiera recuperar el agua de la solución de sulfato de cobre? ¿O cuándo recomendaría el uso del embudo de separación? Bueno, se debe recuperar el sulfato de cobre por el método de destilación. Es lo más recomendable, porque se puede evaporar cada sustancia va a tener un punto de ebullición diferente. Entonces se puede hacer mejor por este método. Eso pues, con el embudo, que sería de separación, se recomienda utilizarlo cuando se quiere separar dos mezclas heterogéneas, como el agua y el aceite. Este sería pues el método más adecuado. Bueno, mencione al menos 2 casos de industria en donde las separaciones, cristalización y o extracción incluyan uno de las operaciones básicas. Eso se daría en la obtención de las sales minerales y la industria del petróleo. Y también mencione y explique 3 tipos de industrias en donde la destilación constituya una de las operaciones básicas, la cual sería en la industria de los aceites esenciales. Para extraer estos aceites de las plantas, principalmente de las plantas medicinales, se utiliza el método de destilación. Se extrae de los aceites con solventes volátiles. También en la industria de etanol. En esta industria se utiliza 3 destilaciones. Una para purificar el etanol por separación convencional, destilación azeotrópica, destilación extractiva y destilación al vacío. Se debe purificar de 95% de volumen, etanol y agua, que utiliza en la mezcla de gasolina. Bueno, como por último tenemos que es el coeficiente de reparto. El coeficiente de reparto que es capaz de disolverse en dos solventes que no se pueden mezclar entre sí. La relación entre las concentraciones de esta sustancia en los distintos solventes es el llamado coeficiente de reparto. Este coeficiente es constante para una determinada temperatura y puede representarse con la siguiente fórmula, que es K es igual a la constante 1 sobre la constante 2, donde K es el coeficiente de reparto y C es la concentración de la sustancia en el primer solvente sobre la concentración 2 en el segundo solvente. Bueno, aquí pasamos ya lo que es el siguiente informe, la siguiente práctica, que es solubilidad. En el día a día se presentan diferentes procesos de solubilidad de una amplia mezcla de sustancias. La solubilidad de una sustancia química en un disolvente está directamente relacionado con la estructura química del compuesto, del disolvente y de las interacciones que pueden existir entre ambos. Y aquí está la ley de lo semejante, disuelve a lo semejante. Pues, también debemos tener conceptos claros en la solubilidad. Y en este marco teórico, pues tenemos que saber qué es la disolución. Y pues la disolución, pues siempre va a ser una mezcla homogénea. El disolvente, pues siempre es el que va a estar en mayor cantidad y comúnmente va a ser el agua. Y los solutos están disueltos en el disolvente y está siempre como en menor cantidad. La solución diluida, una solución diluida es la reducción de concentración de una sustancia química en disolución. Y la solución concentrada es como el límite en que bueno, mejor dicho, es como principalmente
lograr la solubilidad con una cantidad mayor de soluto, ¿no? Sin necesidad de encontrarse a cierta temperatura, pero que no se pueda ver el soluto. Y la solución saturada ya es como se va a pasar este límite y se va a poder ver el soluto, ¿no? Las partículas del soluto. Aquí podemos ver una figura, pues, según lo explicaba anteriormente, y la solución diluida, pues va a tener muy poco soluto. En la solución concentrada ya va a estar ese límite donde no se puede echar más soluto, porque si no, pues va a pasar lo que pasa en la siguiente imagen, que es la solución saturada. Ya se comienza a ver el soluto, se puede ver en el abajo, ¿no? Abajo del vaso. Pero este soluto se puede disolver si cambiamos la temperatura. A una temperatura ambiente, digamos, este soluto en la concentración saturada no se va a poder seguir disolviendo. Pero si podemos ver, como en la gráfica, si le aumentamos la temperatura del agua, digamos, con la sal, sí se va a poder, sí se va a poder disolver. Porque la temperatura, pues, también es un factor clave, pues, para poder disolver mayor cantidad de soluto. Para este laboratorio vamos a utilizar los siguientes materiales, que consta en equipos por 12 tubos de ensayo, una espátula y 4 goteros. En los reactivos, por parte de los solutos, encontramos cristales de yodo, hieruro de potasio, sulfato de cobre pentahidratado. En los solventes, cloroformo, hexano, etanol y agua destilada. Como primer experimento, tenemos que en 4 tubos de ensayo, cristales de yodo, y a cada uno de ellos les agregamos 1 ml de hexano, cloroformo, etanol y agua. Repetimos el proceso con hieruro de potasio en 4 tubos de ensayos diferentes, donde se les agrega la misma cantidad de hexano, cloroformo, etanol y agua. Y repetimos este procedimiento con el sulfato de cobre pentahidratado en diferentes tubos de ensayo. En el experimento 2 se añadió cuidadosamente la mezcla que contenía yodo disuelto en cloroformo a un tubo de ensayo con la disolución de sulfato de cobre. Y como podemos darnos cuenta, se obtuvo otro resultado que a continuación se darán las siguientes observaciones. En el experimento 3, en el tubo de ensayo que quedó disponible, se realizó una nueva solución. Se agregó 1 mililitro de cloroformo al mismo tubo de ensayo. Se le añadió 2 mililitros de agua destilada y 1 mililitro de hexano. Y también se obtuvo otro tubo de ensayo con estos productos. Y posteriormente se verán las siguientes observaciones. En el experimento 1, pues los análisis y resultados. Aquí se puede observar que en el momento que se agregó solvente a los diferentes solutos hubo una solución, bueno, en algunos de ellos sin necesidad de agitarlo, ¿no? Lo que va a indicar que estas soluciones podían ser solubles, como las soluciones con cristales de yodo. Yodo, o sea, aquí comenzamos a hacer soluciones. Yodo más hexano, se pudo observar que cuando se agregó el solvente al soluto tomó un color violeta, lo que al agitarse también se disolvió completamente. Esto se dio gracias pues a que estas dos moléculas son apolares, que están formadas por átomos de no metal unidos por enlaces covalentes. Siempre que no existan entre ellos una diferencia de electronegatividad pues importante. La siguiente solución se hizo con el yodo y el cloro. Aquí se puede observar que cuando se agrega el solvente al soluto sin agitarlo, se vuelve rosado, pero no tan intenso. Esta disolución sí se disuelve por completo. El yodo más el etanol. Esta no cambió de color inmediatamente, pero cuando se agitó esta solución se pudo observar un color ligeramente anaranjado. Y esta solución sí se disolvió completamente.
El yodo más agua destilada. En esta solución no se disolvió, ya que estas dos sustancias son diferentes, con diferentes polaridad y son insolubles. El sulfato de cobre más el cloroformo, bueno, en esta mezcla de estas moléculas no se observó ningún cambio, porque cuando se agregó el solvente, el soluto no se disolvió. Y el sulfato de cobre más el hexano, se pudo observar que no se disolvió en su totalidad. Estas sustancias no se mezclaron entre sí y no hubo ningún cambio. En el sulfato de cobre más el etanol, sí se pudo observar que estas sustancias se disolvieron, de modo que se podía ver su cambio, sí se pudo ver su cambio de color. Las dos sustancias son polares. En el sulfato de cobre más el agua destilada, aquí en este cuando se añadió agua al sulfato de cobre, la mezcla se volvió azul, lo que indica su completa disolución. Es una mezcla polar. El yoduro de potasio más el hexano. Se pudo observar que no hubo ningún cambio, ya que el yoduro de potasio es insoluble en el hexano. El yoduro de potasio más el cloroformo, en esta mezcla se agitó el tubo de ensayo y se pudo observar que no hubo tampoco una solubilidad, ya que la solución se encontraba saturada debido al soluto restante en el fondo del tubo. Y en el yoduro de potasio más el etanol, se observó que estas dos sustancias se disolvieron, ya que al agitarlo se tornó de color amarillo, aunque no totalmente. Pero sí es una solución prácticamente, o mejor dicho, parcialmente soluble. En el yoduro de potasio más agua destilada, en el soluto pues se disolvió completamente. No se pudo observar ningún cambio de color. Entonces si pasamos a la tabla 1 de los registros de datos. Aquí esto lo puede explicar la compañera Paola. Bueno, en el análisis y resultados, como acabó de mencionar mi compañero, bueno, en esta tabla tenemos disolventes y solutos. Como disolventes tenemos el hexano, que es apolar, el cloroformo polar, etanol polar y agua destilada polar. Como solutos tenemos yodo, yoduro de potasio y sulfato de cobre pentahidratado. Según las observaciones que pudimos tener en el laboratorio, fueron que hexano con yodo fue soluble, hexano con yoduro de potasio insoluble y hexano con sulfato de cobre fue insoluble. En cuanto al cloroformo con yodo fue soluble, con yodo con potasio, con yoduro de potasio fue una mezcla insoluble. Y hexano con sulfato de cobre pentahidratado fue insoluble. Con el solvente de cloroformo podemos notar que con el yodo fue una solución soluble, con yoduro de potasio insoluble, con sulfato de cobre insoluble. El etanol con el yodo. O sea, ahí se pudo tener una observación que fue parcialmente soluble, pues porque, como podemos darnos cuenta en la tabla, el etanol es polar y el yodo es apolar. Bueno, como en lo que nos dice, que lo semejante disuelve lo semejante, polar con polar y apolares con apolares. En este caso, se pudo observar que hubo un cambio, no tan notorio, pero lo hubo. Pues esto se podría ayudar tal vez con la temperatura, ya que si se tiene una alta temperatura, pues se podría pues, ser soluble, ¿no? El etanol con yoduro de potasio también fue parcialmente soluble. Etanol con sulfato de cobre pentahidratado fue insoluble. Y por último, agua destilada con yodo fue también parcialmente soluble. Y con yoduro de potasio fue soluble. Y con sulfato de cobre pentahidratado también fue una solución soluble.
Bueno, en el experimento 2, en el tubo de ensayo que contenía yodo disuelto en cloroformo, se agregó lentamente la disolución de sulfato de cobre en agua. Como resultado, se obtuvo lo siguiente. Como podemos ver, en este experimento se encontró en el fondo una mezcla de yodo y cloroformo, debido a su alta densidad, pues dice que el yodo es apolar y a su vez atrae el cloroformo, que es poco polar. El sulfato de cobre pentahidratado y agua destilada se mantuvo en las partes superiores, como lo podemos ver en la imagen, con un color transparente, porque ambos son polares. Debido a esto, se pudo observar que no forman una solución homogénea, y pues debido a sus diferentes densidades, ya que las sustancias no polares no se disuelven en agua, ya que esta es apolar. Experimento 3. En la figura 4 encontramos un tubo de ensayo con una solución de cloroformo, agua destilada y hexano, donde se observa 3 capas. Después de la adición el agua destilada, se observa la formación de 3 capas claramente visibles en el tubo de ensayo. En la capa superior se encontró el hexano, seguido a este el agua. El cloroformo permanece en el fondo del tubo debido a su alta densidad. Posteriormente se agitó vigorosamente este tubo de ensayo, formando dos capas distintas, ya que el cloroformo y el hexano se disolvieron entre sí, porque son polares. El hexano y el cloroformo formaron una capa inferior y el agua una capa superior, como se mira en la imagen de resultado. Para complementar anteriormente el experimento 3, también en la separación de compuestos, al agregar agua destilada, algunos de los compuestos presentes en la muestra se disolverán en la fase acuosa, ¿no? Y en otros permanecerán en la fase orgánica. La adición de hexano proporcionará, digamos, una tercera fase para la extracción, lo que va a permitir una separación más completa de los componentes químicos presentes pues, en esta muestra, según la figura 4 pues, del tubo de ensayo. El tratamiento de residuos. El tratamiento de residuos se refiere al conjunto de procesos que se utiliza para gestionar y manejar los residuos de manera segura y eficiente, con el fin de minimizar el impacto ambiental y proteger la salud pública. El tratamiento de residuos incluye diversas técnicas. Una de ellas sería el reciclaje. Esta técnica implica la recuperación de materiales valiosos de los residuos y su reinstitución al ciclo de producción como materia prima. Otro sería la incineración. Esta técnica se utiliza para reducir el valor de residuos y destruir residuos peligrosos. Consiste en la quema controlada de los residuos en altas temperaturas para convertirlos en cenizas. Otra sería el vertedero sanitario. Esta técnica se utiliza para la disposición final de los residuos que no se pueden reciclar ni tratar de otra manera. Los residuos se pueden depositar en un vertedero sanitario donde se cubren con tierra y se controlan para evitar la contaminación de suelo y agua. Bueno, el cuestionario. La primera pregunta dice, ¿cómo se puede predecir si una molécula es polar o no? Es importante distinguir, ¿no?, entre la polaridad pues, de un enlace y la polaridad de una molécula. Una molécula formada por enlaces polares pueden ser o no polar. Eso, el enlace es diferente el enlace es diferente que puede ser polar o no polar a la molécula, ¿no? La molécula polar o no polar se debe tener en cuenta más que todo para saber su polaridad o no polaridad, se debe tener más que todo la figura, la geometría de la molécula, ¿no? En este caso, el cloro con el hidrógeno es una molécula polar porque son dos átomos diferentes y porque tiene un par, el cloro tiene un par libre o puede tener más
o sea, de 1 a 3 pares libres, o bueno, más de un par libre. Entonces se puede decir que es una molécula polar. En el segundo caso, las moléculas también, en este caso, pues también son las moléculas polares porque tienen 1 o más pares libres, como en el agua, y el momento, pues, dipolar, se debe tener también el momento dipolar resultante, ¿no? En cuenta, porque, pues, la polaridad del agua va a determinar alguna de sus propiedades, como la capacidad de disolverse algunas sales. Y pues también se puede, digamos, en el átomo central no tiene pares libres, pero se enlaza, digamos, con átomos diferentes. Y también debe tener en cuenta, pues, el momento dipolar resultante de la geometría de esta molécula. Para saber cuando una molécula es apolar, aquí sí hay, o sea, en estos, si los pares de electrones son enlazantes, la molécula es no polar. Cuando los pares están distribuidos simétricamente alrededor del, por ejemplo, del átomo central. Todos los solutos se disuelven en todo lo disolvente. De no ser así, ¿cuál soluto se disuelve en cuál disolvente? Justifica tu respuesta. Esto implica que debemos tener en cuenta las propiedades físicas y químicas de ambos solutos, ya que estos pueden tener reacciones. Esto básicamente, mm, digamos, todos los solutos no son capaces de disolverse en todos los disolventes, ¿no? Ya que, digamos, los cristales de yodo, por ejemplo, la solubilidad de un soluto en un disolvente va a depender de la naturaleza química de ambos y también de las condiciones en las que se va a realizar la disolución. En general, los solutos polares tienden a disolverse mejor en disolventes polares, ¿no? Mientras que los solutos no polares pues tienden a disolverse mejor en los disolventes no polares. Por ejemplo, pues el agua es un disolvente polar y es capaz de disolver solutos polares, ¿no? En su totalidad, como el ejemplo más común con la sal, ¿no? El agua y la sal, que es el cloruro de sodio. Pero no pueden disolverse en solutos no polares como el aceite. Otro factor también importante es la temperatura, a tener en cuenta. En algunos casos, pues un soluto puede disolverse bien en un disolvente a altas temperaturas, pero no a bajas temperaturas. Por ejemplo, el azúcar se disuelve fácilmente en agua caliente, pero puede cristalizarse en agua fría. También hay otros factores que pueden afectar la solubilidad, como la presión, la concentración de la solución. En general, pues la solubilidad de un soluto en un disolvente puede determinar empíricamente a partir de, o sea, se puede determinarse, ¿no? Empíricamente a partir de experimentos de disolución. Bueno, a continuación, como por último tenemos investigar la toxicidad de los reactivos empleados, así como los riesgos existentes al manipularlos. Bueno, en cuanto a los cristales de yodo, podría ser una afectación en cuanto a la inhalación. Es corrosivo, los vapores irritan severamente y puede quemar las vías respiratorias. En cuanto a la ingestión, es corrosivo. Puede causar graves quemaduras de la boca, garganta y estómago. Contacto con la piel, corrosivo. Puede causar quemaduras con ampollas, irritación y dolor. En cuanto al yoduro de potasio, inflamabilidad cero. Inhalación puede causar irritación en el tracto gastrointestinal. Contacto con la piel y ojos. Puede causar irritación con enrojecimiento y dolor. Y por último, en el sulfato de cobre pentahidratado, en la inhalación puede causar irritación en vías respiratorias. Contacto con la piel, enrojecimiento. Contacto con los ojos, causa irritación, dolor y enrojecimiento. Y ingestión, baja toxicidad en pequeñas cantidades, pero dosis mayores puede causar náuseas, diarrea y vómito. Por eso, pues es tan importante tener los implementos adecuados a la hora de manipular estos reactivos.
y por ende a la hora de entrar a un laboratorio de química. Y por último, les agradecemos por prestarnos atención en este video. Esperamos y sea de gran ayuda. Gracias.